Felipe, y como se imaginará usted, estoy lleno de comentarios de la gente. No, pues claro, Néstor, claro, obvio. Obviamente el tema es profundamente controvertido. Yo no sé si sea un delito, Felipe. Pues porque es que nosotros no somos los competentes la categoría para de delito tipificarlo. Iba a decirle eso, pero será una oportunidad muy importante para que jueces en Colombia, magistrados en Colombia, la Fiscalía en Colombia se pronuncien, porque lo que tenemos es un informe, ese de la Comisión Interamericana que suele citar recurrentemente el señor Arias, Felipe, es un informe no vinculante en Colombia. Yo quisiera saber qué están pensando los 2 millones de bogotanos que vieron obstaculizada la posibilidad de llegar a pie a sus trabajos, Néstor. Quisiera saber, Felipe, qué están pensando. A mí me parece que eso es violento. A mí me parece que cuando uno no lo dejan atravesar una vía, pasar una calle, acceder a un bus, eso ya es violencia. Pero repito, esa no es la opinión, una opinión como tantas de ciudadanos. Néstor, la gente puede opinar lo que quiera. La gente que estaba en los Transmilenios ayer. A tipificarle un delito al señor Arias. Claro, la gente que estaba en el Transmilenio ayer, en banderas, en Néstor, que le estaban lanzando las papas incendiarias. Eso es terrorismo. Y aquí no se nos puede olvidar que ya hay una persona condenada por instigar al terrorismo. Y déjeme decirle que no tiene el nivel de convocatoria que tiene el señor Fabio Arias, que así como el presidente Petro ahora dice que él no responde, que él es responsable hasta donde la violencia comienza, como si él no hubiera convocado a las manifestaciones. Ahora, la capacidad de influencia del señor Arias queda un poquito en entredicho, pues porque no le salió la gente. Si hubiera salido la gente por miles o por millones, como él dijo esta semana a comienzos, Héctor, si hubieran sido los 4 o 5 millones que él quería, seguramente no hubieran tenido que recurrir a los bloqueos. Para quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Estamos transmitiendo también en el canal de YouTube. Señor. Pero Néstor, pues ya lo hemos dicho, pero yo creo que es necesario volver a repetir lo que es que hay que distinguir entre la protesta pacífica y la no. Pues eso parece obvio, pero en cada intervención se revuelven los temas y entonces pues que estaban incendiando y que no estaban incendiando. Está claro que si están incendiando, que si están no es pacífico, afectando a una persona, no solo no es pacífica, sino que es un delito. Sobre eso no hay discusión. Es un delito. Ahora, ¿cuál delito? Ya veremos, porque terrorismo pues no me parece, pero eso ya lo veremos. Ahora, si bloquean, sí hay discusión, me parece a mí, porque yo estoy de acuerdo con el señor Arias en el sentido de que el derecho a la protesta social está reconocido, y no solo por ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al que él hace alusión y que ustedes comentaron, sino en múltiples decisiones de la jurisprudencia constitucional colombiana, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, que afecta otros derechos. Protesta en el protestódromo, como una vez pero es que la propuso protesta, mi amigo Diego Molano, no funciona. La protesta es cierto, la protesta causa traumatismos. Tiene que ser disruptiva. Es que no fue protesta, fue bloqueo, que es diferente. No fue una manifestación por cuenta de la cual se trancó el tráfico, el acceso a la carrera séptima. Esa es una manera de protestar, y es muy frecuente, además, no es. Pero es una manera, es una manera cosa que a muchas personas, Héctor, inclusive el alcalde de Bogotá, del mundo, le parece delictiva. No, en muchos países del mundo la gente no va y quema Transmilenio y bloquea y quema llantas y quema semáforos. Otra vez estamos en la discusión de si queman Transmilenios, pues por supuesto que cometen un delito, y sobre eso no hay discusión. Pero en prácticamente todas las partes del mundo la gente sale a protestar a las calles, no es cierto ese cuento de que en todas partes del mundo no es cierto. No, en todas partes del mundo se respetan derechos de la gente. La gente que caminó, Héctor, 6, 7 horas para llegar a su casa o para llegar al trabajo tiene también derechos en Colombia. Los derechos no son solamente para quienes protestan. Aquí también hay derecho de trabajar, y yo tengo derecho de llegar a tiempo a mi cita, y tengo derecho a la movilidad, y tengo derecho a acceso a la salud o a la educación, o a que los niños no pierdan clase. ¿O esos derechos valen menos, Héctor? Acláreme esa. No valen menos, pero pues en derecho hay un aspecto que dice que hay que ponderar los derechos cuando están en tensión. Y toda la legislación en Colombia habla de proporcionalidad. Que aquí efectivamente los hay.
Claro, y por eso el señor Arias dice, pues nosotros nos atravesábamos en la vía y parábamos el servicio de Transmilenio unas horas y después permitíamos el paso y cosas de ese estilo, que es la manera como más o menos se ha entendido por parte de la jurisprudencia que corresponde a la proporcionalidad, que es, bueno, usted afecta el derecho, efectivamente la gente se demora más en llegar a su casa o se demora más en llegar a su trabajo, pero no quiere decir que quede secuestrada, digamos, porque claro, si usted supera ese límite y si, por ejemplo, usted impide el paso por una vía 7 horas, no hay otras vías alternas. 7 horas el bloqueo en el sector de Kennedy. 7 horas. Sí, pero hay vías alternas, la gente camina, la gente llegó a su casa, Néstor. Eso es lo que valoran los jueces. A ustedes les puede parecer, les puede parecer que no es así, pero la jurisprudencia internacional y nacional, caminando 4 y 5 horas, 4 y 5 horas de caminata de una ama de casa cansada a las 5 de la tarde para llegar a su casa. Lo que establece la jurisprudencia es que cuando hay una protesta, efectivamente se considera normal, Felipe, cuando hay un grupo de personas manifestándose, pues que se cierra una vía, se cierra la séptima entre 45 y 39, lo que sea. La clave está en que impedir que el Transmilenio se mueva, Néstor. De acuerdo, sí. La clave está en lo que usted acaba de decir, Néstor. Acá impedir que la gente tome su Transmilenio, su transporte público, es una protesta pacífica. Pero es que ahí está, la clave está en lo que usted mencionó, Néstor, y es en el principio de proporcionalidad. Entonces, yo no iría al límite, y me parece que en eso pues se le va la mano al alcalde de sugerir que Fabio Arias es un delincuente y está cometiendo delitos, porque como lo explicó él acá, y en eso tiene razón, cuando hay una movilización masiva, por ejemplo, decenas de miles de personas están llegando a la Plaza de Bolívar y al centro, y por esa razón se bloquean vías, incluso algunas estaciones de Transmilenio. Evidentemente ahí prevalece el derecho a la protesta de miles de personas que están llegando al centro. A ver, ustedes que tienen esta teoría, explíquenme algo lo que no es proporcional. Felipe. Explíquenme algo. ¿Qué metro? Dígame solo un ejemplo. ¿Qué metro ha sido paralizado o bloqueado, Felipe? Como bloquearon Transmilenio estos 2 días en Bogotá. No. Una vez, dígame un ejemplo, Héctor, Luis Ernesto, ustedes que están defendiendo el derecho al bloqueo, el derecho a fastidiar a la gente, ¿cuándo han visto es que el derecho consiste en Santiago de Chile lo bloquearon. Sí, ¿cuándo han visto bloqueado? En Santiago de Chile lo bloquearon y pasaron derecho y lo quemaron. Y durante varias semanas, y eran delincuentes, y eso no es un derecho a la protesta. Pero no quiero utilizar ese ejemplo de Santiago de Chile justamente porque... Permíteme, Aurelio, no quiero utilizar ese ejemplo de Santiago de Chile porque justamente eso rayó en el vandalismo. Yo estoy hablando de cómo la Corte Constitucional, distintas sentencias de la CIDH y demás, han hablado justamente de la proporcionalidad. Si hay decenas de miles de personas o miles de personas caminando en un destino en el marco de una protesta, pues claro que se bloquea el tráfico. Y eso no es un delito. Ninguna de esas 10.000 personas está cometiendo un delito. Lo que no es proporcional, y ahí es donde yo digo, el doctor Arias no es un delincuente en ningún caso, pero sí es sumamente imprudente. Porque 10 personas bloquear a 2 millones de bogotanos, pues eso no es proporcional, a todas luces no es proporcional, a todas luces está desbordando ese derecho que sí tienen las personas que protestan. Y lo segundo, Néstor, que tenemos que entender es, también es imprudente no solo el doctor Arias, sino también el mismo presidente de la República, porque es cierto que ellos no tienen ningún control sobre pelados desadaptados que salgan a tirar molotovs, que están esperando justamente una excusa, una convocatoria como esta, para volver a salir de las guaridas, como lo hicieron en el paro nacional, a bloquear buses, a tirar molotovs. Pero eso no es espontáneo, Luis Ernesto, eso está organizado. No, claro, aquí hay unos dinamizadores. Claro que es espontáneo. Entonces, ¿quién es la Luis guerrilla? Ernesto, mire, aquí el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, ayer nos dijo que hay claramente un patrón definido de cómo estaban organizando, Ricardo, a la gente, a los vándalos. Tenemos informaciones de cómo en los barrios empezaron a pasar pagándoles a los vándalos para que salieran a atacar objetivos. Eso no es tan inocente. No nos creamos tan que el presidente inocentes. Petro en televisión dijo el martes, el paro fue miércoles y jueves, Felipe, el presidente Petro dijo el martes, hago un llamado a la calma porque tenemos información de que puede haber infiltrados, y ya sabía lo que iba a pasar, porque claro, le echan la culpa a unos infiltrados, estos del saqueo a Ara esta mañana. Por eso se deslindaron. Pero perdón, Néstor, que iba a haber infiltrados como en todos los paros, como en todos los segundos, y por eso salieron a decir que ellos no habían convocado, cuando el propio presidente en el Consejo de Ministros dijo: he convocado a un paro
Para el 28 y 29. Felipe. A ver, Aurelio, en 30 segundos saludo al señor alcalde de Bogotá para conocer la otra cara de la moneda. Señor Aurelio. Sí, mire, yo tengo un debate con Fabio Arias de tipo político, no de tipo jurídico, ni de tipo legal, si viola los derechos, todo este cuento. A mí me parece que el debate no es jurídico, el debate es político, Néstor. En primer lugar, claro que yo respaldo el informe de la Comisión de Derechos Humanos que visitó en el estallido del 2021 y respaldo los puntos que dice. Pero aquí la primera cosa que Arias tiene que aclarar es que esa era una protesta contra el gobierno. Y lo que estaba dirigiendo Arias era una protesta gobiernista, que es distinto. O sea, aquí estábamos hablando es de una ficha del gobierno de Petro defendiendo una protesta gobiernista. Yo no creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piense lo mismo cuando las protestas son contra el gobierno, como era en el 2021, que ahora en el 2025, que era una protesta gobiernista. O sea, aquí lo que estaba pasando era que los gobiernistas estaban bloqueando las calles. Ese es el primer punto, son distintas las protestas y Arias no se nos puede escurrir el bulto por las orejas citando un informe de una comisión que era Héctor y Luis Ernesto contra el gobierno, y esta es una protesta que promovía el gobierno, que había chats del ministro del Interior diciendo que no vuelve. Pero perdóneme, regáleme 30 segundos, Néstor. En segundo lugar, y en eso coincido con Luis Ernesto, que en lucha de masas, hablemoslo en el lenguaje de lucha de masas, en lucha de masas los bloqueos son válidos cuando esos 2 millones que se sintieron mortificados son los que hacen los bloqueos. Es que nos quieren reemplazar la lucha de masas por piquetes de encapuchados, asunto que yo tampoco comparto. Y finalmente yo no haría célebre, y menos mal que hablar el alcalde Galán, yo no haría célebre a Arias, que es una ficha del gobierno petrista, demandándolo. Aguántese, alcalde, y listo, que yo creo que el debate es más político que jurídico. Héctor, Aurelio, ya saludo al señor alcalde de Bogotá. 7:54 en Mañanas Blue. Estás escuchando.